Una de las cosas que pueden tener mayor dificultad para un estudiante al momento de elaborar su tesis de investigación bajo el paradigma cualitativo es cómo hacer sus conclusiones y recomendaciones. Y es a partir de este video que vamos a aprender una manera práctica de construirlas utilizando los resultados de una investigación cualitativa. El propósito es adquirir los conocimientos teóricos y desarrollar habilidades para construir conclusiones y recomendaciones a partir de los resultados de una investigación cualitativa. ¿Por qué es difícil redactar el informe final de investigación para la elaboración de una tesis? Ruiz, quien cita a Denzil, señala que una de las dificultades reside porque la investigación misma se transforma esencialmente en un acto de interpretación. Esto es, la información que se va recopilando en el sitio mismo donde se hace, ya sea a través de observaciones, de análisis de documentos, de entrevistas, llega un momento en que dejan de ser los datos obtenidos de las fuentes y se convierten en la interpretación del investigador. Esto, dice Ruiz, no es otra cosa que dar sentido a lo que se va aprendiendo con y a través de ella. Así, las palabras de las fuentes se transforman en las interpretaciones del investigador. Asimismo, uno de los postulados de la investigación cualitativa es su pretensión precisamente de que es capaz de representar de una manera adecuada al otro, en otras palabras, al que estuvimos observando, entrevistando y las experiencias que va teniendo. Esta representación que el investigador se considera lo suficientemente preparado para ser una autoridad, le da esa misma autoridad al texto. En otras palabras, constituye una representación precisa, exacta y completa, fiel a los sujetos y a los contextos en donde se desenvolvieron. ¿Cómo puedo entonces extraer las conclusiones de los resultados? Si bien no existe una manera precisa de realizarse, puedes tomar ideas para hacer estas conclusiones recontando el proceso seguido desde que identificaste la situación problema hasta llegar a los resultados obtenidos con la acción y la transformación misma que sufrió la práctica docente en su desarrollo. Esto es, que en el caso que se va a trabajar en este video, correspondería a una investigación-acción práctica, donde el investigador es el propio docente y su campo de investigación es su propia práctica. Para hacer la reconstrucción de este proceso, debemos emplear ideas cortas y precisas, para lo cual tenemos que considerar primero de qué manera identificaste la problemática y el contexto en el que se estaba manifestando. Recordemos que para la investigación cualitativa, el contexto donde se desarrolla la investigación resulta fundamental para entender el por qué las personas actúan de una u otra manera. Segundo punto que pudiéramos considerar es cómo esa idea inicial que se fue teniendo se fue modificando a través de un proceso de análisis y síntesis hasta llegar a la precisión de lo que se quería investigar. También es importante explicar cómo se fue imaginando la posible solución o las posibles soluciones que darían lugar a un plan de intervención para la atención, buscando a lo mejor disminuir un problema que estuviera afectando ya sea al docente, a su escuela, al contexto de la misma o a los alumnos, o la posibilidad de implementar una innovación educativa.
Asimismo, podemos identificar cuáles son los elementos que se consideraron necesarios para el diseño del plan de acción encaminado a la misma atención del problema de estudio. También pudiéramos extraer conclusiones explicando cómo se desarrolló la acción y cuáles fueron los criterios que se consideraron necesarios para hacerlo. Asimismo, los resultados que se fueron obteniendo en este proceso de la investigación-acción, que fueron identificados a partir de la reflexión, en la cual se tuvieron que tomar decisiones de si era necesario reestructurar la planificación original en el sentido de que no estaba dando los resultados esperados o que fue necesario añadirle. También las recomendaciones y las conclusiones pueden atribuirse a los cambios que se tuvieron que implementar en el plan original y qué motivó para realizar estos cambios. También los resultados que se obtuvieron cuando finalizó el proceso en la solución del problema que se estaba trabajando o la minimización de los efectos negativos del mismo, o lo que se tuvo que pretender alcanzar establecidos en los propósitos de la investigación. También es importante decir que técnicas o recursos se emplearon para la recopilación de la información y la manera como se hizo el análisis de la misma. Es fundamental reconocer cuáles fueron los principales problemas detectados, cómo se atendieron y con qué resultados. Resulta de suma importancia para el docente reconocer cuáles fueron las transformaciones que se dieron en su propia práctica docente como resultado del proceso de la investigación-acción. ¿Y cómo puedo formular las recomendaciones? De nuevo les comento que no existe una manera precisa de cómo hacerlo. Algunas de las maneras que puede hacerse son las siguientes. Primero, a partir de las conclusiones, puedo reflexionar qué faltó hacer, cómo pudiera hacerse de otra manera. Si alguien quisiera implementar la investigación que realicé o llevar a la práctica las estrategias implementadas, ¿qué consideraciones tendría que hacer para que resultara lo más exitoso posible? Segundo, en el supuesto de que otra persona quisiera implementarlo, ¿cómo podría hacerlo? ¿Qué tendría que considerar? Seguidamente les presento un ejemplo. La situación problema es un docente que se sentía insatisfecho con los resultados que estaba obteniendo en su propia práctica. La enseñanza prácticamente consistía en iniciar con una exposición sobre el tema de estudio, presentando los datos, la información básica, que posteriormente el alumno emplearía para resolver los problemas. Él argumentaba que generalmente ponía un ejemplo sobre la situación problema, dos o algunos más, como en el caso de matemáticas, que pudiera implicar un nivel de dificultad mayor. Era común que empleara material escrito en láminas o diapositivas, en la cual se establecía el contenido y había muy poco intercambio de comunicación con los alumnos. Reconoce que su trabajo lo hacía de forma expositiva, repetitiva y monótona, y que consideraba que los alumnos, porque él daba sexto grado, pues se suponía que ya tenían los conocimientos previos sobre esos aspectos, pero no se preocupaba por identificar con precisión cuánta información poseían al respecto para adecuar sus clases. Las preguntas de investigación que se formuló son: ¿de qué manera se puede transformar la manera de realizar la docencia?
¿Qué cambios son necesarios de implementar en el aula? ¿Cómo explicarían los alumnos los cambios en la manera de enseñar y aprender? ¿Qué beneficios obtendrían para la enseñanza y en el aprendizaje de los alumnos? Su propósito para realizar la investigación era transformar la práctica docente con la introducción de estrategias de enseñanza y aprendizaje que promovieran el aprendizaje constructivo y el desarrollo de las competencias que estaban establecidas en el plan y programas de estudio de sexto grado y de una escuela primaria de una comunidad que pertenece a una comisaría de tal municipio en tal año, etcétera. El estilo por el cual se desarrolló la investigación o paradigma de estudio cualitativo, la tradición bajo la investigación acción práctica, que en esta el docente, por ejemplo, investiga en su propia práctica e implementa una serie de acciones tendientes a la mejoría de la misma y los resultados con que se obtienen. Básicamente esta tradición, la investigación acción, corresponde a planteamientos ingleses de la misma. La unidad de análisis, un grupo de sexto grado de educación primaria de la escuela tal, de la comunidad tal, de la comisaría del municipio tal, conformado por tantos alumnos, hombres y mujeres, todo aquello que permita comprender qué se va a estudiar. El tipo de muestra, en este caso, a diferencia de la investigación cuantitativa, donde hay muestreos probabilísticos y existen ciertas técnicas para garantizar la idoneidad de la muestra, en esta investigación cualitativa se decide por un muestreo oportunístico en el cual se obtiene la información donde sea necesario, donde se pueda, y en este caso va a ser el grupo existente, que precisamente es donde labora el docente. La accesibilidad al terreno de investigación, el docente no tiene ningún problema, ya que los alumnos son propios, es decir, es su grupo de trabajo, tienen los permisos y la probidad ética de que va a cuidar la integridad de los niños, no se va a hacer mal uso de la información, es decir, la explicación de cómo se va a manejar todos los cuidados éticos de la investigación. Las técnicas para recolectar los datos va a ser la observación participante, la entrevista a profundidad. El principal instrumento va a ser el mismo, el investigador. El tipo de análisis de los datos va a ser un análisis de contenido. El plan de acción, estoy haciendo un resumen, no estoy poniendo todo el proceso, se plantea en 3 etapas. Insisto, esa es una situación ficticia, únicamente elaboré motivos didácticos. La primera etapa, recuerden que el plan la investigación pretendía mejorar los resultados de la práctica docente, incrementar el interés de los alumnos, etc. Entonces divide él o ella en su plan de acción en 3 etapas. La primera, cómo estamos y cómo nos gustaría aprender. Ahí se ponen 2 estrategias para esta etapa: inventario de mi enseñanza, cómo me ven los alumnos. La etapa 2, cambiando el ambiente de aprendizaje. Aquí únicamente se pone una estrategia, mejorando la apariencia del aula. La etapa 3, con la ayuda de los otros aprendemos mejor, una estrategia denominada con mis compañeros sí. Aquí pudieran ser más etapas, con más estrategias. La acción, al llevar a la práctica el plan de acción formulado, se hace el planteamiento supuesto. En este día se desarrolló la estrategia titulada con mis compañeros sí, la cual fue diseñada para implementar el aprendizaje colaborativo. En resumen, los alumnos eligieron 4 integrantes para formar equipos de 5 personas. La tarea era una especie de rally, donde los alumnos tenían que correr, escribir, investigar y dibujar, y ellos tenían que buscar ganar, de tal manera que en este momento de la implementación, los alumnos fueron eligiéndose más que por amistad, sino por las diferentes capacidades que cada uno de ellos tenía. Cuando esto se llega a los resultados, se obtiene este resultado.
El que los estudiantes tuvieran la oportunidad de reconocer en sus palabras para lo que eran buenos y en lo que no, fue el punto de partida para hacer este ejercicio con sus compañeros, que mencionaba previamente. Aquellos alumnos que normalmente eran excluidos porque no podían hacer algunas tareas, fueron reconocidos en aquellos aspectos que obtenían mejores resultados que los otros. Por ejemplo, Luis, al que se le dificultaban mucho hacer tareas de matemáticas, tenía mucha facilidad para comprender los textos escritos y para redactar. A través de las observaciones realizadas y que se registraron en el diario del campo, este es un supuesto de que continúan los resultados. Se pudo reconocer que no importaba si se empleaban diapositivas proyectadas, tenían el mismo efecto que si fueran carteles escritos. Al reflexionar sobre eso, se identificó que no se aprovechaban las posibilidades de la computadora y el proyector, porque lo que se hacía cotidianamente era sustituir el cartel o la pizarra con lo proyectado. Los alumnos mencionaron que no les agradaba que fuera solo tanto texto y tareas, que querían ver videos cortos, investigar en internet, etc. Esto pudo ser ya un resultado de la información extraída del diario de campo y el registro de las observaciones. Ahora llegamos al momento de formular las conclusiones. Este es el ejemplo del resultado presentado previamente. ¿Qué conclusión se pudiera sacar de ella? Dense cuenta, es una afirmación corta y precisa. Es fundamental que el alumno realice un ejercicio de autoconocimiento de sus capacidades y dificultades como antecedente para la organización del trabajo con los otros. De esta manera es capaz de emitir juicios acerca de los otros, tomando como referencia los suyos. Pues se puede percibir la transformación de un resultado en una conclusión. Y ahora, ¿cómo pudiéramos hacer una recomendación? Para ver este ejemplo, tomo la conclusión anterior y de ahí emito una recomendación pensando qué tendría que hacer o qué debería hacer alguien que va a implementar este tipo de estrategias. Y esta conclusión se convertiría de esta manera. Es importante considerar, antes de que un docente implemente estrategias de trabajo colaborativo, que a medida que los alumnos estén abandonando el estadio de las operaciones concretas, les será más fácil el autoconocimiento. Para los primeros grados de primaria será más difícil y para los intermedios les costará hacerlo, pero pueden obtener logros aceptables. Alguna de las obras que consulté para realizar este pequeño video, espero que les sea de mucha utilidad.